Buenos días, mi nombre es Aura Gallardo y pertenezco al SAYACET. Hoy vamos a hacer una breve explicación sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República y constitucionalmente se encuentra desde el artículo 225 hasta el artículo 252 de la Constitución. El 225 nos dice que el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, Vicepresidente o Vicepresidenta, Ejecutivo, ministros y ministras y demás funcionarios. Cada uno cumple funciones específicas y se encarga del gobierno de la nación. El Presidente de la República es el jefe de Estado y del Poder Ejecutivo Nacional. También es elegido de forma democrática por un periodo de 6 años y puede ser reelegido el Presidente o la Presidenta de la República. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente. Actualmente se encuentra representado en nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. El presidente es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Dirige la acción del gobierno según el artículo 226 de la Constitución de nuestra República. Es el máximo órgano del Poder Ejecutivo y cumple funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, primer representante del exterior y jefe de la Administración Pública Nacional. Los requisitos para ser presidente: se requiere ser venezolano por nacimiento, sin otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, ser de estado seglar, no estar sometido a cadena mediante sentencia definitivamente firme. El artículo 228 dice que es elegido su cargo por un periodo de 6 años. Aparte, puede ser reelegido de manera continua para periodos adicionales en elecciones generales, universales, secretas y directas. Son atribuciones de este cargo, según el artículo 236, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dirigir la acción de gobierno, nombrar y destituir al presidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, nombrar y destituir a ministros y a ministras, designar previa autorización a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada al Procurador General de la República y a los jefes de las misiones diplomáticas permanentes, dirigir relaciones de exterior de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, dirigir las Fuerzas Armadas Nacionales en su carácter de comandante en jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica y ella dirigir y fijar su contingente, declarar los estados de excepción, administrar la hacienda pública nacional, nombrar y destituir a aquel funcionario y funcionaria cuya designación le atribuye la legislación, temas que señale la Constitución presente. Existen fallas absolutas del presidente según el artículo 233. El presidente deberá abandonar su cargo si lleva a cabo algunas de las faltas absolutas o alguna falta temporal por un periodo máximo del que estipule la ley. Son faltas absolutas del presidente de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia con aprobación de la Asamblea Nacional, la revocatoria popular de su mando, el referéndum revocatorio. El presidente deberá rendir cuentas ante la Asamblea Nacional una vez al año, así como presentar el resultado de gestión y contabilidad pública. Actualmente, la vicepresidencia de nuestro país está a cargo de Jorge Alberto Arreaza Montserrat. El artículo 238 nos establece, ¿verdad?, es el segundo al cargo oficial más alto del Poder Ejecutivo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a la Constitución Nacional. Él es el más colaborador directo del presidente. El vicepresidente de la República es nombrado y removido, como ya dijimos, por el presidente y no debe tener grado alguno de consanguinidad con él. Es el órgano de Estado nombrado por el presidente. Entre sus funciones está la de colaborar con él mismo en actos de importancia para el país, asumir el cargo del presidente de la República en caso de que así sea necesario y en casos previstos por la ley. Además, la vicepresidencia es el órgano que preside al Consejo del Estado.
debe cumplir con los mismos requisitos de ser presidente, además de no tener ningún parentesco de consanguinidad con él, ya lo dijimos. Entre las atribuciones del vicepresidente o vicepresidenta de la República, según el artículo 239 de la Constitución de la República Bolivariana, colaborar con el presidente en la dirección de la acción de gobierno, coordinar la administración pública nacional de acuerdo a las instrucciones del presidente o de la presidenta, proponer al presidente o presidenta de la República nombramientos y la remoción de los ministros, presidir, previa autorización del presidente o presidenta de la República, el Consejo de Ministros, presidir el Consejo Federal de Gobierno. El vicepresidente puede ser removido por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, mediante una moción de censura. Si el funcionario es removido, no podrá optar al cargo de vicepresidente por el resto del periodo presidencial. Si la Asamblea Nacional remueve al vicepresidente ejecutivo en 3 oportunidades dentro de ese mismo periodo constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al presidente de la República o la presidenta para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los 60 días siguientes a su disolución. La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año. En atención a los ministros de nuestra República, ¿verdad? Tenemos, según el artículo 242 de la Constitución, dice que los ministros o ministras son órganos directos del presidente o presidenta de la República, reunidos conjuntamente con este y con el vicepresidente ejecutivo. Integran el Consejo de Ministros. El presidente presidirá las reuniones del Consejo de Ministros, pero podrá autorizar al vicepresidente ejecutivo para que presida cuando no pueda asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deberán ser ratificadas por el presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el vicepresidente y los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellas que hayan hecho constar su voto adverso o negativo. El presidente de la República podrá nombrar los ministros y a los cuales además participar en el Consejo de Ministros. El artículo 244 nos establece que para ser ministro se requiere poseer nacionalidad venezolana, ser mayor de 25 años, con las excepciones establecidas en esta Constitución. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad a la Constitución y con la ley. Recordemos que también estamos hablando del poder público y esto también se maneja, aparte de la Constitución, se dirige por la ley de la administración pública. El artículo 245 nos dice que tienen derecho a palabra a la Asamblea y en sus comisiones y podrán tomar parte en los debates en la Asamblea sin derecho al voto. El 246 dice que la aprobación o la moción de censura a un ministro por votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional implica su moción. De la Ley Orgánica de la Administración Pública tenemos del Consejo de Ministros la integración del Consejo de Ministros. En el artículo 50 establece que el presidente, el vicepresidente y los ministros reunidos integran el Consejo de Ministros, el cual será presidido por el presidente. En este último caso, las decisiones adoptadas deberán ser ratificadas por el presidente. El procurador o procuradora de la República asistirá al Consejo de Ministros. Solamente tiene derecho a voz, no tiene derecho al voto. El Consejo de Ministros designará a su secretario o secretaria. Misión del Consejo de Ministros, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 51, establece que la finalidad fundamental del Consejo de Ministros es la consideración y aprobación de las políticas generales y sectoriales que son competencias del Poder Ejecutivo Nacional. Entre la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, ¿verdad?, también establece la Ley Orgánica de la Administración Pública, el artículo 52, que mediante decreto, el presidente de la República fijará la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros con el objeto de garantizar el ejercicio eficaz de sus competencias y adaptabilidad de los requerimientos que imponen las políticas públicas, cuya consideración y aprobación le corresponde. El referido decreto establecerá las unidades de apoyo técnico y logístico necesarias para el eficaz cumplimiento. Nosotros en nuestra República tenemos 28 ministros.
¿verdad? Todo acorde a las necesidades de nuestro país. Nombrando entre algunos, tenemos el Ministerio del Poder Popular para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Público, el Ministerio del Poder Popular de la Energía Eléctrica, ministerios para la planificación de los pueblos indígenas, el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública, el Ministerio para el Poder Popular de las Relaciones Interiores, de Justicia y de Paz. Entre esos son uno de los tantos de los ministerios que tenemos, porque son 28 ministerios. En cuanto a la Procuraduría General de la República, podemos decir, asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. Será consultada para la aprobación de los contratos e intereses públicos nacionales a cargo del Procurador General de la República, nombrado y ratificado por la Asamblea Nacional. Según el artículo 150 de la Constitución, asiste y forma parte del Consejo de Ministros, como ya dijimos, con voz pero sin voto. El artículo 249 de nuestra Constitución establece que el procurador reunirá las mismas condiciones exigidas para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Será nombrado por el Presidente de la República con autorización de la Asamblea Nacional. En cuanto al Consejo de Estado, en nuestra Constitución se establece en el artículo 151 que es el órgano superior de consulta de gobierno y de la administración pública nacional. Será de su competencia recomendar las políticas de interés nacional en aquellos asuntos que el presidente o la presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requiera la opinión. El Consejo de Estado lo preside, como dijimos, el vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva, y está conformado además por 5 personas designadas por el presidente, una representante designado por la Asamblea Nacional, un representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado con el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales. En cuanto al Poder Judicial, ¿verdad?, está representado por el Tribunal Supremo de Justicia y constitucionalmente se encuentra desde el artículo 253 hasta el artículo 272. Se fundamenta, ¿verdad?, en nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Poder Judicial, como ya dijimos, es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y entre otros se subdivide entre las Cortes de Apelaciones, Tribunales Supremos, entre otros. Esto se fundamenta en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece en su artículo 4 la supremacía constitucional. El Tribunal Supremo de Justicia garantiza la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales. El artículo 5 establece que la justicia es gratuita. El Tribunal Supremo de Justicia no podrá establecer tasas, aranceles, comisiones, ni exigir pago alguno por los servicios. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de Venezuela y está conformado por 32 magistrados. El magistrado presidente será miembro de la junta directiva, que está conformado por el presidente o presidenta de cada una de las salas. Está conformado por 6 salas, cada una de las salas conformada por 5 magistrados, con excepción de la sala constitucional, que se encuentra conformada por 7 magistrados. Las salas son sala de casación civil, sala de casación penal, sala de casación social, sala político-administrativa, sala electoral. Con esto se reúnen los 32 magistrados que conforman la sala plena, cuando todos están reunidos. Las Cortes de Apelaciones y los Tribunales Supremos son tribunales de máxima jerarquía en el Poder Judicial venezolano. Solo con excepción del Tribunal Supremo de Justicia, las Cortes de Apelaciones se encuentran únicamente en materia penal, mientras que los tribunales superiores se encuentran en el resto de las ramas del derecho, aunque estos esencialmente se cumplen la misma función. Los tribunales de primera instancia se dividen en lo civil, mercantil, del trabajo, penal. También pueden acumular varias de estas jurisdicciones, inclusive especial, como ocurre en algunos estados por la escasa densidad de la población u otras circunstancias. Los juzgados de municipio funcionan en cada municipio de cada estado que conforma nuestra república y tienen competencia determinada en la ley. Hay materia civil y penal. Tenemos los juzgados de paz. En cada entidad local territorial se elegirá por iniciativa popular un juez de paz comunal,
considerado una base poblacional entre 4.000 y 6.000 habitantes, conforme al proceso electoral previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. En las comunas se elegirá tanto jueces o juezas de paz comunal, como resulte con la aplicación de la base, de acuerdo a la población. Entendido así, estos juzgados podrán existir a nivel nacional, en todas y cada una de las comunidades, atendiendo los requerimientos en la ley que rige esos juzgados, formando parte del sistema de justicia, pero sin parte del Poder Judicial. Hasta el 15 de enero del 2015 no existe ningún juez de paz en Venezuela, esperando por elecciones de los mismos para ser nombrados provisorios por el Tribunal Supremo de Justicia. La Corte Marcial funcionará en la capital de la República, tendrá jurisdicción sobre el territorio nacional y deberá estar compuesta por 5 miembros principales y 10 suplentes, los cuales durarán en sus funciones por todo el tiempo del periodo constitucional. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura es el órgano encargado de administrar el Poder Judicial. La jurisdicción de las Cortes Internacionales en Venezuela. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, aseguró que la Constitución de la República de 1999 está por encima de los tratados internacionales ratificados y por tanto órdenes basadas en la aplicación del mismo, provenientes de los tribunales internacionales, no son vinculantes en Venezuela. El artículo 253 de la Constitución establece sobre el Poder Judicial la potestad de administrar justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde al órgano judicial conocer de las causas de los asuntos de competencia mediante procedimientos que determine la ley y hacer juzgar su sentencia. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares, los funcionarios y funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, las ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. Todo este grupo conforma nuestro Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente, goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia del ejercicio de sus funciones, los magistrados, los jueces, los fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos, desde la fecha de su nombramiento hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio de voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por imposición persona, ni ejercer otra acción pública, a excepciones de las educativas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos un fiscal del Ministerio Público no puede hacer actos de hacer un traspaso, firmar un traspaso a una persona, cobrar por ello, que lo lleven hasta la notaría, hacer registros, dar su firma para hacer registros, ¿verdad? Porque es una figura pública, al igual que los jueces y todas las personas que conforman los tribunales. No pueden ejercer su profesión de abogado que no sea para la administración pública de acuerdo al cargo que fue asignado. La Ley Orgánica de la Justicia de Paz en las comunidades, ¿verdad? Ya dijimos que los jueces pueden ser elegidos por votación universal, directa y secreta de acuerdo al artículo 258. En cuanto a la jurisdicción penal militar, es parte integral del Poder Judicial y sus jueces serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidad de funcionamiento se regirá por el sistema acusatorio y de acuerdo a lo previsto al Código Orgánico de la Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad serán juzgados por tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a los delitos de naturaleza militar. La ley regulará lo respectivo a las jurisdicciones especiales y a las competencias, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución. Sección segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o la interna y respecto a sus derechos humanos. Está establecido en el artículo 272 de nuestra Constitución y recordemos que el sistema penitenciario forma parte del Poder Judicial. Por ello, el establecimiento penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciarias profesionales con credenciales académicas universitarias y regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que donde existan internados en aquellos estados, internados o centros penitenciarios, su administración depende de ese estado, de esa gobernación. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y de carácter en colonia, en general las colonias penitenciarias. En todo estado, las fórmulas de cumplimiento de pena no privativas de libertad se aplicarán en preferencia de las medidas naturales recursorias. El Estado creará instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna, ¿verdad? Esto quiere decir cuando ellos tienen medidas de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, les da un beneficio, un destacamento de trabajo, un régimen abierto, una libertad condicional. Cuando están en destacamento de trabajo y en régimen abierto, el Estado debe provisionarle a estos internos un sitio donde ellos puedan ir a dormir y salgan a trabajar para lograr así una reinserción social de esa persona que incurrió en un delito. El Poder Judicial de Venezuela, ejercido, como dijimos, por el Tribunal Supremo de Justicia, las Cortes de Apelaciones, y se fundamenta en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo. Bueno, esta ha sido mi exposición, espero sea un material de apoyo para todos los estudiantes. Gracias.